Hallo, wie geht's? Mein Name ist Juan José Alcocer Güemes. Ich bin ein Student auf Altamira School. Ich bin 18 Jahre alt. Nah, no se cree. ¿Alguna vez les ha pasado que saben exactamente qué hacer, pero no lo hacen? Que tienen en su idea, que tienen en su mente la idea perfecta de qué es lo que tienen que hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, pero que simplemente no lo hacen. Ya sea lo hacen, no lo hacen, ya sea pues, porque simplemente no quieren, porque están en algún lugar, o simplemente porque se quedaron viendo su celular. Bueno, y pues cuando no lo hacen, cuando salieron o cuando están viendo su celular, pues siempre pasa que siempre se quedan recordando lo que deberían de estar haciendo y no pueden disfrutar lo que están haciendo en ese momento. Bueno, pues eso es algo que a mí me ha pasado muchísimas veces y por fin pues he aprendido algo y es lo que les voy a hablar ahorita. Bueno, todo empezó cuando yo tenía 13 años y mis papás pasaron por una mala etapa económica, por la cual me tuvieron que cambiar de escuela porque pues, tenían a 2 hijos que iban a entrar a la secundaria y otros 2 hijos que iban a entrar a la preparatoria. Entonces, pues, se puede decir que desde ahí empecé a valorar el dinero de una manera diferente. Pasó el tiempo y pues los domingos se fueron acabando. Y se podría decir que mi único ingreso era el dinero que me daban mis tías en mi cumpleaños. Algo que se hacía cada vez menos a medida que yo iba creciendo. Bueno, entonces pues yo seguía con esta angustia de, pues, del dinero de mi familia, ¿no? Entonces le pregunté a mi mamá, le pregunté a mis papás, bueno, pues ¿cómo puedo ganar dinero? Y me respondieron, pues puedes vender brownies en la escuela. Y entonces mi mamá procedió a darme la receta de brownies de mi abuela. Y no manches, la receta de brownies de mi abuela. Es una receta de brownies en la cual la parte de arriba queda toda crujiente, el centro queda todo suave y cuando le das una mordida se te deshace en la boca. Es de que, puedes seguir dándoles mordidas y mordidas y simplemente pues, no te empalagas, entonces te lo puedes comer todo el día. Entonces empecé a vender brownies en la escuela y me empezó a ir muy bien, pues porque eran brownies muy buenos. Y me empezó a ir muy bien, nada más había un problema. No se podía vender absolutamente nada en la escuela. Entonces, rápidamente, con el éxito que empecé a tener, pues claramente me empezaron a tomar la atención los profesores, ¿no? Llegó el primer aviso, el segundo aviso, y pues cuando yo le contesto a mis papás, pues ellos también se preocuparon, ¿no? Entonces, con esta preocupación, les nació la idea de que yo le podría vender mis brownies a la cafetería de la escuela. La cafetería de la escuela ya tenía sus panes dulces, pero pues nada con mis brownies. Entonces, pues me gustó mucho la idea y entonces al día siguiente fui a la cafetería de la escuela, les pedí el número del jefe, me dieron el número de la gerente y luego la gerente me dio el número del jefe. Y entonces, ya el siguiente día le conté esto a mis papás y me dijeron, pues ¿cuándo le vas a llamar? Y yo, pues mañana, ¿no? Llegó mañana y no le marqué. Entonces llegaron mis papás al siguiente día pues, en la comida de, pues ¿qué onda? ¿Cómo te fue en tu primera llamada de negocios? Y yo, no la he hecho. ¿Cuándo lo vas a hacer? No, pues la siguiente semana. Entonces llega la siguiente semana y no la había hecho. Entonces me seguían preguntando y seguía diciendo que próximamente. Y pues, se empezaron a preocupar, me empezaron a decir, entonces ¿por qué no la haces? ¿Por qué, o sea, no pierdes nada, ¿no? O sea, si te dicen que no, simplemente pues, te quedas igual que como estás y sigues con tu vida, ¿no? Y luego podemos averiguar otra manera de cómo le podemos hacer. Entonces, pues, con esta preocupación, dije, pues, si voy a hacer esta llamada, pues tengo que estar completamente preparado. Entonces empecé a crear este pitch perfecto de cómo se lo iba a vender, o sea, teniendo en cuenta todo lo que me iba a decir, todo lo que le iba a responder. Entonces, ya para el punto que a mis papás ya se les había olvidado todo sobre los brownies, llego y decido por fin hacer la llamada. Entonces, hago la llamada, bien nervioso, y entonces me contesta una persona muy amable y me dice que él es el panadero de las cafeterías que están ahí y que si algún día se le complica hacer los panes de ahí, que me podría marcar. Eso pasó hace 2 años y todavía no encuentro la llamada. Entonces me sentí completamente relajado. Me sentí como si me hubieran quitado una carga sobre mis hombros. Me sentí que podía respirar otra vez, me sentí tranquilo. Entonces pensé, pues qué raro, ¿no? O sea, realmente no fue el resultado que yo quería y fue pues, lo que pensaba que iba a pasar desde hace muchísimo tiempo y lo peor que pensaba que iba a pasar. Pero entonces me sentí relajado. Entonces pensé, entonces ¿por qué me estuve angustiando todo este tiempo,
todas las promesas que no me cumplía ni a mí mismo ni a mis papás, de pues, ¿por qué no sigo, por qué no hago esto? Entonces ahí me di cuenta que el mayor problema es evitar la solución. Entonces me di cuenta que esto había pasado muchísimas veces en mi vida, que cuando tenía unas malas calificaciones y le tenía que entregar el talón a mis papás, siempre me esperaba al último día en la noche para dárselas, y entonces no podía disfrutar todo el fin de semana porque solamente estaba pensando en eso. Entonces ya se lo entregaba y pues normalmente no pasaba muchos problemas. Entonces me di cuenta de eso, de que el mayor problema es evitar la solución. Y otra cosa muy importante es que la vida está llena de saltos. La vida del adolescente va a estar llena de saltos y llena de decisiones que vamos a tener que tomar día con día. Y esas normalmente o posiblemente van a ser decisiones que nosotros no queremos tomar o saltos que no queremos tomar. Entonces tenemos a nuestros papás que son una excelente herramienta para que, a pesar de que a veces no siempre puedan comprender nuestra situación o que no sepan exactamente por lo que estamos pasando, ellos nos pueden dar consejos o saben que si nos caemos, que ellos nos pueden levantar y nos pueden ayudar a seguir adelante. Nuestros papás pueden ser los que nos pongan el casco o que simplemente nos den un empujón para que nosotros demos el primer salto. Entonces, pues papás, muchísimas gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros. Realmente, el hecho de que yo pude hablar con mis papás y abrirme con ellos fue la razón por la cual yo empecé a vender brownies, por la cual yo empecé y hice mi primera llamada de negocios, a pesar de que no fue tan bien. Y bueno, pues un brownie fue la razón por la cual yo me abrí con mis papás. ¿Cuál es su brownie?